Son las 8 de la tarde, hora central europea, en Visión Global. En Radio Intereconomía es el momento de nuestro repaso por la actualidad internacional. Recordamos que hoy se cumplen 4 años desde el inicio de la guerra de Ucrania y su presidente, Volodymyr Zelensky, ha realizado un balance del conflicto y de las expectativas que mantiene. Lo ha hecho acompañado de los líderes europeos en el Parlamento Europeo y les ha agradecido y pedido que sigan defendiendo a Ucrania. Ha recalcado que el futuro de Ucrania está dentro de Europa. Estefanía Muniz. Hoy Zelensky ha agradecido a los aliados de Ucrania por su apoyo y les ha precisado ayuda para renovar el sistema energético del país en el marco del 4º aniversario de la guerra. En declaraciones previas a la reunión de coalición de los dispuestos, ha reiterado que Europa debería participar en las negociaciones. Please continue to defend the European way of life. Please support. Y pide a Europa que siga siendo aliado de Ucrania. Además, ha anunciado que una nueva ronda de conversaciones entre los equipos de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se celebrará durante esta semana o en 10 días. Después, en su comparecencia en el Parlamento Europeo, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha alertado que Rusia es una dictadura mentalmente inestable y también remarca Zelensky que Putin no ha logrado sus objetivos bélicos. Sobre su futuro en Europa, dice que es vital que hayamos empezado a trabajar en los detalles de una garantía de seguridad geopolítica clave para Ucrania y para Europa y una fecha clara para la adhesión de la Unión Europea en el año 2027. Remarca que es muy importante para Kiev y espera que Putin no pueda bloquear esa membresía. Desde la propia Europa, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, junto con Antonio Costa y con Ursula von der Leyen, reafirman que el futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha explicado que el detonante del conflicto habría sido la violación por parte de Ucrania del Tratado de Amistad. Y en declaraciones para Intereconomía Valencia han podido entrevistar al cónsul de Ucrania en la Comunidad Valenciana, Pablo Gil, quien ha valorado el transcurso de la guerra y apunta al colapso de Rusia. Problemas de liquidez, ya vemos que los ingresos han bajado exponencialmente porque cada vez hay menos barcos de flota fantasma y hay más barcos varados que no son capaces de vender su petróleo. India ya no compra, ahora China está comprando pero a un descuento que no lo hace rentable, entonces una especie de bola que va creciendo y que al final, como una avalancha, pues acabará con el sistema político y colapsará. Yo creo que no le queda más de un año para el colapso, porque es que no se lo puede pagar. De la guerra de Ucrania, las declaraciones de Rusia también han ido de la mano de la retórica nuclear. El Servicio de Inteligencia Exterior sostiene que Reino Unido y Francia se están preparando para armar a Kiev con armas nucleares. Según la inteligencia rusa, Londres trabaja para proporcionar a Kiev componentes de armas y equipo adicional, mientras París considera enviar las ojivas de pequeño calibre denominadas TN-75 del misil balístico M51 lanzado desde submarinos. Además, afirman desde la inteligencia rusa que Berlín sabiamente habría declinado participar. Como consecuencia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha amenazado con obligar a Moscú a usar armas nucleares contra Ucrania y contra aquellos países proveedores. El presidente Vladimir Putin advierte de que se van a arrepentir. Dice Putin que ya han aparecido informes sobre los intentos o intenciones de utilizar algún tipo de componente nuclear en la guerra. Se entiende, dice Putin, cómo puede terminar esto. Por su parte, Medvedev explica en Telegram que este anuncio cambia radicalmente la situación. Explica que si Ucrania los recibiera, esos componentes nucleares, Rusia respondería con cualquier arma nuclear, incluidas las no estratégicas, contra objetivos ucranianos que representen una amenaza para su país. La ministra rusa de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha advertido a las autoridades británicas y francesas que su acto amenaza mucho más que la seguridad de Rusia. Y el asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ha anunciado que Rusia informará a Estados Unidos sobre la probable aparición de armas nucleares en Kiev. La Unión
Unión Europea estaría planteando prohibir las importaciones de petróleo ruso de manera permanente desde el 15 de abril. Según Reuters, la fecha de presentación de la propuesta está vinculada a las elecciones parlamentarias en Hungría del 12 de abril, ya que la Comisión no quiere que la cuestión del suministro de petróleo se convierta en un factor importante en la campaña electoral del primer ministro del país, Viktor Orbán. En este sentido, hoy ha habido rifirrafe entre Hungría y la Unión Europea. El primer ministro Viktor Orbán ha señalado que su país bloqueará cualquier decisión de los 27 que apoye a Ucrania y acusa a Kiev de buscar la escasez de combustible. Mediante una carta, Budapest ha comunicado al presidente del Consejo, Antonio Costa, que no existen obstáculos para reanudar el flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba y que solo se necesita una decisión política de Ucrania. Escuchamos a Volodymyr Zelensky. There is no place for the Russian shadow fleet in European waters. El presidente de Ucrania ha hablado en rueda de prensa con Ursula von der Leyen y con Antonio Costa. Ha dicho que no hay cabida para la flota fantasma rusa en aguas europeas ni para el petróleo y el gas ruso en los mercados europeos. Afirma que se debaten cambios en la legislación de los 27 que permitirían detener a los petroleros rusos y confiscar el petróleo que transportan, lo cual es factible. A pesar del bloqueo de Hungría y Eslovaquia, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado el préstamo de apoyo a Ucrania por 90.000 millones de euros. El programa de 90.000 millones de euros abarca los años 2026 y 2027, incluyendo 60.000 millones para necesidades militares y 30.000 para apoyo presupuestario. La financiación tiene como objetivo reforzar los servicios públicos, mantener la defensa de Ucrania, salvaguardar la seguridad y la libertad y ayudar a lograr una paz real y duradera. El paquete aún requiere la aprobación final del Consejo de la Unión Europea tras su aprobación en el Parlamento y sabemos que Hungría bloquea actualmente su adopción. Y hablamos de más paquetes económicos, los anunciados hoy en el marco del aniversario de la guerra de Ucrania. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea está trabajando en un plan de invierno por valor de 920 millones de euros. We will work on a new, we call it Winter Energy Plan for 26 and 27. Ha explicado que el proyecto denominado Reparación, Reconstrucción y Reinicio tiene como objetivo estabilizar su sistema energético. Además, para ayudar al país a superar el invierno, el bloque le proporciona otros 100 millones de euros para cubrir necesidades energéticas. Por otro lado, también ha hablado del 20º paquete de sanciones que actualmente bloquea Hungría y Eslovaquia y afirman que trabajarán para sacarlo adelante. Del lado del Reino Unido van a añadir nuevas sanciones contra Rusia y proporcionar más ayuda a Ucrania con un nuevo paquete de 20 millones de libras para la infraestructura energética dañada del país afectado por el conflicto. También 5,7 millones de libras en ayuda humanitaria y entrenamiento de helicópteros para pilotos ucranianos. Los líderes del G7 también han emitido un comunicado reafirmando su apoyo a Ucrania. El grupo afirma haber proporcionado más de 500 millones de euros en reparación y protección del sistema energético de Ucrania durante el invierno. Más reacciones. Francia y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han apuntado a un fracaso total de Rusia en el conflicto. Ukraine continues to blunt Russia's aggression and despite Rutte asegura que los aliados de la alianza mantienen la esperanza inspirados por la resistencia de Ucrania. Además, ha afirmado que Rusia no ha cumplido sus ambiciones en el campo de batalla. Reitera el apoyo que la OTAN dará a Ucrania. En la misma línea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asegura que Rusia no ha logrado esos objetivos y que la guerra ha resultado contraproducente. Vía X ha descrito la operación rusa como una guerra con un triple fracaso militar, económico y estratégico. Mientras, desde Alemania, su canciller Friedrich Merz ha ido más allá, apuntando que la influencia de Pekín es importante para poner fin a la guerra, argumentando que la presencia del gigante asiático se siente incluso en Moscú. Recordemos, en Ginebra este jueves tendrán lugar dos encuentros. Por un lado, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, nuevo encuentro trilateral, y por otro lado, Irán y Estados Unidos. Ambas delegaciones intentarán llegar a un consenso sobre el programa nuclear y evitar una confrontación mayor. Y en este escenario, Irán está pidiendo un acuerdo lo antes posible. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní Majid Takhravanchi ha afirmado que Teherán está preparado para alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos lo antes posible. Además, cree que un posible ataque contra Irán es una verdadera apuesta e insta a todas las partes involucradas a centrarse en la diplomacia, aunque el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, también advierte de que cualquier guerra impuesta a Irán daría una lección inolvidable a sus enemigos. Y por parte de Estados Unidos,
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha declarado que Trump prioriza la diplomacia, pero está dispuesto a usar fuerza letal contra Irán si es necesario. Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está realizando actualmente ejercicios militares en las costas del sur de Irán. Por cierto, otro encuentro que tendrá lugar esta semana es el de mañana entre el primer ministro indio Narendra Modi y su homólogo israelí Benjamin Netanyahu. Será en Jerusalén. Por otro lado, miramos a la Franja de Gaza porque Hamas estaría preparando un gobierno para mantener el control de Gaza. Según The Times of Israel, el gobierno contaría con comandantes militares en roles civiles una vez que el Comité Nacional para la Administración de Gaza tome el control del enclave palestino. Además, incluyen instrucciones sobre el traslado de los comandantes del día militar. Este proyecto responde a las suposiciones de Hamas sobre posibles nuevos intentos de Tel Aviv de reinvadir las zonas controladas por Hamas en Gaza. Y en clave comercial, hoy ha entrado en vigor el arancel global del 10%. El gravamen es un 5% menor de lo prometido por Donald Trump el fin de semana. Debido a que no ha oficializado el aumento al 15% antes de este martes 24 de febrero, para cuando ya estaban programadas las tasas aduaneras que anunció el viernes. Estos nuevos gravámenes fueron establecidos por el jefe de Estado bajo la sección 122 de la Ley de Comercio, que permite al presidente imponerlos nuevos por hasta 150 días para abordar déficits grandes y graves de la balanza de pagos y problemas fundamentales de pagos internacionales. Además, según The Wall Street Journal, Trump estaría considerando nuevos aranceles de seguridad nacional que podrían abarcar baterías a gran escala, hierro fundido y accesorios de hierro, tuberías, productos químicos y equipos de redes eléctricas. Y desde la Unión Europea dicen que están dispuestos a tomar represalias por los aranceles de Trump. El comisario europeo Maroš Šefčovič ha pedido votar en marzo un acuerdo comercial. Tras la decisión del Parlamento Europeo de posponer la votación sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. I understand your decision to delay this morning's votes on the relevant regulations, but it is imperative. Asegurar la votación en marzo sigue siendo el objetivo principal siempre que los 27 reciban garantías específicas de Washington. Šefčovič ha revelado que ayer habló con el jefe de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. También precisa que Washington está investigando el asunto de los aranceles a los derivados del acero. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernard Lange, ha declarado a la CNBC que la Unión Europea está preparada para contraatacar tras el incumplimiento de los aranceles. Los 27 ya ha suspendido la rectificación del acuerdo. Mientras tanto, Reino Unido confía en que el acuerdo comercial con Estados Unidos siga en pie y, por lo que respecta a China, pues parece ser que podría responder a estos aranceles con posibles contramedidas. Y pasamos al caso Epstein. El ex embajador de Reino Unido, Peter Mandelson, ya ha sido liberado bajo fianza. Ayer fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público vinculado a archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Mandelson ha sido destituido ayer de su cargo diplomático. Fue destituido en septiembre de 2025 tras surgir algunas dudas sobre los vínculos que mantenía con Jeffrey Epstein. En clave de política monetaria, algunas claves. Bueno, por un lado, Rafael Bostic ha lanzado hoy un mensaje bastante interesante. Dice que la Reserva Federal no puede compensar el posible aumento del desempleo estructural y es referido a la implementación de herramientas de inteligencia artificial por parte de las empresas para ahorrar mano de obra. Y en esta misma línea también ha hablado Lisa Cook. Dice que la Fed podría no lograr contrarrestar esa pérdida de empleos por la inteligencia artificial. Ambos van más en la línea de las limitaciones que tendría la Reserva Federal. No podría actuar en este sentido en su doble mandato para garantizar el máximo empleo mediante la subida-bajada de tipos de interés, sino que lo achacan más bien a movimientos por parte del Gobierno en materia de política fiscal. Y, por cierto, quien también ha hablado es Austan Goolsbee, el presidente de la Fed de Chicago. Niega que la inflación al 3% sea suficiente y que el estancamiento, dice, no es una opción. Ha declarado Goolsbee que la inflación del 3% no es suficiente y que estancarse en el ritmo actual no es una situación segura por una serie de razones. También ha mencionado la política arancelaria de Trump como una de las razones. Además, sostiene que está más preocupado por la inflación que por el mercado laboral. Sobre el IPC también ha hablado el presidente del Banco de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic. Concreta que la Fed debe mantener su enfoque en la inflación independientemente del aumento de la productividad.
Miramos algunas claves del día de hoy, algunos datos macro. La confianza del consumidor en Estados Unidos se fortalece en febrero, alcanza los 91,2 puntos, según el índice de confianza de la Conference Board. En este caso es mucho mejor respecto a la cifra anterior, del 84,5. Miramos también a inventarios mayoristas, que aumentan un 0,2% en diciembre. En comparación con las cifras revisadas de noviembre, se sitúan en 918.000 millones de dólares. En términos interanuales, la cifra ha aumentado un 2,9% y las ventas de los mayoristas comerciales han ascendido a un 1% más al mes. El empleo semanal en Estados Unidos aumenta en 12.750 puestos de trabajo según ADP. Llevamos ya 4 semanas consecutivas de fortalecimiento y los precios de las viviendas suben un 0,1% en diciembre. Según la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, en el cuarto trimestre de 2025 los precios de la vivienda en Estados Unidos crecieron un 0,8% con respecto al tercer trimestre. Los precios de las viviendas disminuyen tan solo en 9 estados, en el Distrito de Columbia, con Florida a la cabeza con una caída del 2,7%.